Segunda parte, capítulo 1. Dos fuentes de poder sobrenatural: Dios y Satanás. Todo poder sobrenatural que no viene de Dios viene de Satanás. Por tanto, debemos mantenernos atentos para no ser engañados. El hombre fue creado para disfrutar y ejercitar el poder sobrenatural de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado con poder sobrenatural para ejercer dominio y señorío. No fue hecho para vivir confiando solamente en sus habilidades naturales, en su mente, en su razonamiento y otras fuentes de conocimiento sensorial que le ofrece el mundo. El hombre fue creado para caminar en el poder sobrenatural de Dios. El Dios sobrenatural se reveló a través de Jesús. Mateo 14, 28, 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminar sobre las aguas fue uno de los milagros más maravillosos de Jesús. Cuando Pedro vio esto: Maestro, yo también quiero hacerlo. Y Jesús le respondió: ven. Pero cuando Pedro comenzó a caminar, sintió el fuerte viento, se enfocó en la tempestad, apartó su vista de Jesús y se hundió. Observe que Jesús no le respondió para pretender hacer lo mismo que él hacía. Por el contrario, lo animó a hacerlo. Pero, ¿por qué Pedro quería caminar sobre las aguas? ¿Cuál era su intención? Tal vez usted esté pensando que eso no va con el propósito de Jesús en la tierra, que eso no sana, no libera ni salva a nadie. Sin embargo, este milagro existe una tremenda enseñanza para la humanidad, ya que lo que impulsó a Pedro a salir de la barca fue ese instinto de poder sobrenatural que reside en el hombre, esas ganas de cruzar la línea de lo natural. Sin embargo, ese mismo instinto ha llevado al hombre a lo largo de la historia a buscar el camino fácil, a querer actuar alejado de Dios, y en lo que ha encontrado han sido opciones extremadamente destructoras, como la magia, la brujería, los juegos diabólicos, las relaciones falsas, las sectas satánicas, el humanismo y tantas otras cosas. Si observamos a los hombres y mujeres de hoy, unos tratan de vivir confiando solamente en sus habilidades naturales. Reposan toda su confianza en la ciencia y la tecnología, las matemáticas, la filosofía, la lógica y otras ramas del ser humano, mientras otros optan por recurrir a la hechicería. Pero ni unos ni otros se dan cuenta que todo lo que hacen es pura idolatría y el resultado en la insatisfacción. Por esta razón, Dios está levantando a una generación que se atreva a salir del bote, caminar sobre las aguas y hacer milagros en su nombre. Esta nueva generación quiere mucho más porque Dios ha puesto ese deseo en su corazón. La generación de hoy. Cuando esta generación vio a la iglesia tratando de encontrar el poder sobrenatural de Dios, no lo halló, porque el Jesús que se predicaba era un hombre muerto e histórico que nos enseñaron en la escuela dominical. Por eso mismo, para ellos, el cristiano poderoso, sobrenatural, vivo y real y resucitado de los muertos resultaba un completo extraño. De modo, cuando la gente veía un milagro, no lo creía, porque no tenían revelación del verdadero Cristo. Como consecuencia de esa falta de poder en la iglesia, muchos jóvenes salieron a buscar el poder en otra fuente, la del diablo. La mayoría de los jóvenes adultos de hoy nunca han visto ni oído acerca del poder sobrenatural de Dios, por lo que su fe es inestable, ya que no está fundada en la revelación de Jesús, sino en la sabiduría humana. Hoy en día, muchos buscan el poder sobrenatural en drogas, alcohol, adivinación, brujerías y ramas semejantes.
El deseo del poder que tienen es bueno, pero la forma como intentan satisfacer ese deseo es mala. Por lo tanto, el enemigo termina destruyéndolo. Veamos algunos testimonios que muestran el poder sobrenatural de Dios para esta generación. Durante un tiempo de merienda, uno de los jóvenes de nuestra iglesia decidió ir a la gasolinera a tomarse un café. Delante de él estaba una atractiva mujer que aparentaba tener dinero. De inmediato, el Espíritu Santo le mostró que ella necesitaba ayuda, así que se le acercó y dijo: tengo una palabra para ti. Esperaría a que pague mi café y te la diga. Ella le dijo que sí. Apenas pagó, salió de la gasolinera y comenzó a decirle: siento que acabas de perder a un familiar hace muy poco tiempo, quizás hace una semana. La muchacha se quedó atónita y le contestó: sí, mi papá murió la semana pasada, y de inmediato empezó a llorar. Entonces el muchacho sintió compasión por ella y le dijo: tu Padre Celestial te está viendo y hoy Él quiere hacerse real ante tus ojos. Solo Jesús puede acercarte al Padre. Después empezó a darle algunos detalles de su vida personal, incluso de su matrimonio. Aunque el muchacho no tenía ni idea de lo que estaba comentando, el Espíritu Santo era quien estaba ministrando a la mujer. Dios estaba diciendo tanto, con tanto detalle, que las palabras impactaban su espíritu. Cualquiera podía darse cuenta por la forma como ella lo recibía. Finalmente, la muchacha levantó sus manos y delante de toda la gente que se encontraba a esa hora en la gasolinera, confesó a Jesús como su Señor y Salvador y recibió el amor de nuestro Padre Celestial, mientras gruesas lágrimas corrían por su rostro. Así es el amor de Dios. Veamos otros testimonios. Durante una cruzada de sanidad y milagros en Villahermosa, México, Dios hizo un milagro creativo que me impactó sobremanera. Luego que oré conforme a su palabra y declaré la sanidad para el pueblo, un hombre pasó a la plataforma a dar un testimonio. Él había nacido sordo de uno de sus oídos. A temprana edad, los médicos habían descubierto que no tenía aparato auditivo del lado derecho, ni siquiera tenía orificio de la oreja. En otras palabras, su oído estaba totalmente sellado y solo le colgaba un pedacito de la oreja. Cuando declaré la palabra, sintió una ligera explosión al costado de su cabeza, como cuando se descorcha una botella. De inmediato comenzó a escuchar por el lado que no tenía oído y que aún permanecía sellado. Dios hizo en México un milagro creativo. Colocó un sistema auditivo donde nunca antes había existido. Una de las doctoras que lo examinó dijo que había una forma natural, en forma natural era imposible que el hombre pudiera oír, porque ni siquiera tenía orificio, tampoco el sistema auditivo necesario para transportar las ondas de sonido. Dios obró su perfecta voluntad y ese varón regresó a casa oyendo perfectamente por ambos oídos. Veamos ahora un testimonio de los jóvenes de nuestra iglesia que nos muestran cómo la verdad puede transformar la realidad actual. Un jueves por la noche estuve predicando acerca de la osadía. Después de recibir la palabra, uno de los ministros del grupo de jóvenes de nuestra iglesia se atrevió a poner en práctica la prédica. Así que luego de comer con sus amigos en un restaurante en Miami, decidió ir al negocio de al lado, que es un bar. Un bar, sí señor, un bar. El ministro y dos amigos entraron al bar, mientras el resto del grupo se quedó en las afueras hablándole a la gente acerca de Jesús. Él se apropió tanto de la prédica de esa noche que decía: a todos esos borrachos me los voy a ganar para Jesús. Y tal como lo pensó, lo hizo. Así que lo empezó a dar palabras de ciencia a los borrachos. Luego compartió el mensaje del evangelio del reino y de pronto sucedió algo asombroso. Todos en el bar empezaron a repetir en voz alta la oración de fe. A través de este testimonio nos podemos dar cuenta que cuando uno predica el evangelio, las almas se salvan. Y no solamente eso, sino que incluso la atmósfera del lugar cambia. ¿Cómo? Sí, señor, la atmósfera de ese lugar cambió. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que el bar ya no existe. Tuvo que cerrar. Esto demuestra claramente que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Enemigos del Dios sobrenatural. La ignorancia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. El diablo odia el conocimiento revelado,
porque éste ciertamente conduce a la liberación. Cuando el pueblo conoce la verdad, es libre, pero cuando no tiene conocimiento, es llevado cautivo en el área de la ignorancia. La mala teología. La teología es el estudio de Dios por medio de la mente o de la razón. Cuando estudiamos a Dios con el motivo incorrecto, sin la inspiración, iluminación y revelación del Espíritu Santo, la teología se vuelve carnal. Sin embargo, conviene aclarar que sí hay una teología buena, la cual estudia a Dios con la revelación que trae el Espíritu Santo. Tengo la bendición de ser graduado de la Universidad Oral Roberts y sin temor a equivocarme, creo que es una de las pocas universidades en el mundo que estudia a Dios bajo la inspiración y autoridad del Espíritu Santo. Luego de terminar mi maestría, sin duda puedo decir que conozco a Dios más íntimamente y que la experiencia vivida en su presencia ha sido mucho más intensa y profunda. Hoy necesitamos la teología, pero aquella que parte de la revelación que trae el Espíritu Santo. 3. El humanismo. El humanismo es el conjunto de corrientes filosóficas que colocan al hombre como modelo a seguir y sitúan en alta estima la mente y el ser humano en su totalidad. Durante la Edad Media, la razón y el pensamiento llegaron a adquirir un gran valor y dentro del ámbito cristiano de esa época era bueno. Sin embargo, ahora la corriente del humanismo es secular, rechaza a Dios y su poder sobrenatural y endiosa al hombre. Está concentrado en la razón, el intelecto y los valores humanos. Por lo mismo, el humanismo moderno es antidios. 4. El espíritu de Jezabel o brujería. El espíritu de Jezabel debe su nombre a la reina Jezabel, una de las personas más malvadas que se mencionan en la Biblia. Después de casarse con Acab, el rey de Israel, su naturaleza controladora y dominante llevó a la nación a adorar a dioses falsos. Se dice que alguien tiene el espíritu de Jezabel cuando actúa de la misma manera, practicando la inmoralidad, la idolatría, las falsas doctrinas y la falta de arrepentimiento de pecados. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Mucha gente le da poca importancia a este versículo, pero Pablo usó aquí la palabra fascinar, que literalmente significa embrujar. Esto implica que detrás de todo había brujería, la cual ciega el entendimiento de la gente para que no vea la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Qué abre la puerta de la brujería? Esa puerta es abierta por la rebelión, que consiste en sublevarse a las autoridades puestas por Dios. La rebelión reemplaza la autoridad divina por la legítima que, a su vez, es sostenida por el espíritu de brujería. Quien domina por medio de la brujería es el espíritu de Jezabel y su propósito principal es manipular, controlar, intimidar, dominar para que después oscurecer el poder sobrenatural de la cruz. 5. La mente carnal. La mente carnal está basada en la realidad mundana. Quiero aclarar que ser una persona inteligente o de intelecto brillante no es malo, siempre y cuando su mente esté sometida a la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un hombre de deslumbrante inteligencia, pero no confiaba en su mente carnal, sino en la iluminación del Espíritu Santo. Dios usó su trasfondo educacional para su gloria. Yo defiendo y apoyo la preparación intelectual. Quiero que los jóvenes estudien y vayan a la universidad y ayudó a muchos de ellos a que terminen sus carreras. El problema con el intelectualismo empieza cuando tratamos de usar nuestra mente carnal para entender cosas espirituales o para activar el poder sobrenatural de Dios. Ahí es cuando nuestra mente carnal se convierte en un enemigo porque toma el lugar de la revelación divina. Si cedemos a nuestra mente carnal, terminamos dudando del poder de Dios. Soy una persona inteligente y siempre me ha gustado estudiar. Es más, Dios me ha permitido obtener varios títulos profesionales. Sin embargo, el comienzo de mi ministerio fue un problema tratar de entender a Dios con mi mente, hasta que me di cuenta que solo podía hacerlo a través de la revelación del Espíritu Santo. Fue entonces cuando le entregué mi mente al Señor.
para que la llenara con sus pensamientos. Esa es la razón por la que necesitamos renovar nuestra mente. Romanos 12:2. ¿Qué sucedió al principio de la creación? La caída del hombre ocurrió cuando Adán sustituyó la revelación de Dios por el conocimiento mental y el sentido común. Él desobedeció el mandato de Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Después que Adán pecó, el tiempo, el espacio y la materia vinieron a ser la base de su realidad. El pecado le quitó la capacidad de ver el mundo espiritual. Por eso la mente carnal tiene problemas con aquello que no puede explicar y le cuesta entender a Dios y su poder sobrenatural. Hoy en día el intelecto determina nuestra realidad. Cuando recibimos a Jesús, comenzamos un proceso de renovación de nuestra mente por medio de los pensamientos de Dios. Las obras que Dios hizo en el pasado, las que está haciendo ahora y las que hará en el futuro, están más allá de lo que entendemos. Nuestra realidad está determinada por el nivel de revelación que tengamos de Dios. El intelecto causa que usted se conforme a esta dimensión natural y cuando eso sucede, ese es su límite. ¿Qué le dio Dios al hombre después de haber pecado? Dios le dio fe para que saliera del mundo o ámbito natural en el que había caído. La fe es la antena con la que Adán podía ver el ámbito espiritual y desde ahí actuar en el espacio físico. Si la intención de Dios hubiese sido que el hombre viviera solo en la dimensión natural, nunca le hubiera dado fe. ¿Qué nos puede llevar más allá de la dimensión natural o mundana? La revelación o el conocimiento revelado, la fe. La mente carnal por naturaleza es anti Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El sentido común, la lógica, la razón, no pueden producir milagros. Por ejemplo, no pueden hacer que un ciego vea, que un sordo oiga, que un cáncer o un quiste desaparezca, que un mundo hable. Por eso tenemos que levantar una generación que no le tema a lo sobrenatural. Mientras oía los testimonios al final de una cruzada de sanidad y milagros en Barranquilla, Colombia, me trajeron un niño a quien le iba a cortar un brazo porque tenía gangrena, a causa de la herida producida durante un accidente. Cuando oré, el poder de Dios vino sobre él y lo sanó. Por fin pudo levantar el brazo después de haberlo tenido paralizado durante mucho tiempo. Al terminar el viaje le pregunté a mi hijo Ronald qué le había impactado más de toda la cruzada y me respondió que jamás olvidaría el milagro que Dios hizo en aquel niño. Mi hijo está profundamente fundamentado en el sobrenatural que ha visto, oído y experimentado en el poder de Dios. El sentido común y la razón humana nunca producirán un milagro. La generación de hoy no sabe que puede ir más allá del diagnóstico médico, más allá del problema financiero o de cualquier evidencia natural. Ahí es cuando los creyentes tenemos que anunciar las buenas nuevas y decirle a Jesús que está vivo, que es poderoso para hacer más de lo que la mente humana entiende. Durante otro servicio, un hombre que había venido por primera vez a nuestra iglesia se fue a casa con un milagro poderoso. Llevaba 8 meses conectado a un tanque de oxígeno, de día y de noche, porque sufría de fibrosis pulmonar, una enfermedad que lleva a que los pulmones se cicatricen y se tornen rígidos, lo que hace muy difícil y dolorosa la respiración. Ese día yo predicaba acerca de Dios sobrenatural en nuestro Padre Celestial y le presenté a la iglesia un Jesús lleno de poder para hacer milagros. Este hombre activó su fe, pasó al frente y delante de toda la congregación se quitó la máscara de oxígeno y al fin pudo respirar con libertad. El Señor lo sanó inmediatamente. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Dios hoy en día? La iglesia actual piensa en base a las habilidades humanas. Por lo mismo, si algo no encuadra dentro de lo normal, no lo creen y nada sucede. Consideran que la gente no va a un templo con la intención de ver algo extraordinario, ni esperando que suceda algo sobrenatural. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia?
¿Por qué vamos a trabajar si no esperamos que nos paguen? ¿Por qué vamos a un restaurante si no esperamos comer? ¿Por qué vamos a la iglesia si no esperamos ver un milagro o experimentar un evento sobrenatural, una sanidad, un cántico nuevo, una señal, una maravilla? Si nada de esto ocurre en la iglesia, entonces algo anda mal. Porque la iglesia no espera que ocurra algo sobrenatural, porque no saben cómo traer lo sobrenatural a los servicios, porque no tienen revelación de un Dios sobrenatural, eterno y todopoderoso. El humanismo nos ha robado esto. Por esta razón, los líderes y ministerios se han vuelto irrelevantes y fallan al no poder generar impacto en sus naciones e iglesias. Es tiempo de retomar la ruta marcada por la iglesia primitiva y volver a traer la revelación del Cristo vivo, resucitado, todopoderoso y sobrenatural. Resumen, Dios es un ser espiritual con habilidades sobrenaturales. Él vive en la eternidad, pero manifiesta su presencia en nuestra dimensión física. Revelación es el conocimiento revelado de Dios que llega directamente a nuestro espíritu en un instante sin haberlo estudiado ni aprendido previamente. El Espíritu Santo es la única fuente de revelación para conocer a Dios. Todos los ministerios de la sabiduría están escondidos en Jesús y están disponibles para los humildes y los sedientos de conocer a Dios. Las 4 cosas que solo pueden conocerse por revelación son la naturaleza de Dios, la naturaleza humana, el origen del hombre y el origen de la vida. Las 2 fuentes de poder sobrenatural son Dios y Satanás. Dios creó al hombre con instinto de poder. Los 5 enemigos del poder sobrenatural son la ignorancia, la mala teología, el humanismo, la mente carnal y el espíritu de Jezabel. La fe y la revelación nos llevan a vivir más allá de la dimensión natural. Activación. Si usted tiene sed por conocer a Dios sobrenatural, pídale al Espíritu Santo que abra su entendimiento y le revele su grandeza, su majestad, su amor y su poder sobrenatural. Ahora mismo, por la fe, sus ojos, sus oídos y sus sentidos espirituales son abiertos para que tenga una experiencia sobrenatural con un Cristo vivo, real, verdadero y sobrenatural.